Bueno, hermanos, muy buenas tardes. Ahora sí. Damos gracias a Dios, como siempre, por cada oportunidad que Dios nos brinda de poder reunirnos para continuar estudiando la bendita palabra de Dios. Los jueves estamos estudiando el libro de los Salmos. Ya estamos en el tercer libro de los Salmos, que iniciaba en el Salmo número 73. Esta es la segunda parte en el Salmo número 74, el cual estaremos una vez más dándole lectura y pasamos a la explicación. Así que abrimos nuestras Biblias en el Salmo número 74. Vamos a tomarnos el tiempo de leerlo. Oramos y iniciamos, Dios mediante. Dice así la palabra de nuestro buen Dios. Inicia con una pregunta. ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia, este monte de Sión donde has habitado. Dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas. Han puesto tus divisas por señales. Se parecen a los que levantan el hacha en medio de tupido bosque. Y ahora con hachas y martillos han quebrado todas sus entalladuras. Han puesto a fuego tu santuario. Han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Dijeron en su corazón, destruyámoslos de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. No vemos ya nuestras señales. No hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. ¿Hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? Pero Dios es mi rey y desde tiempo antiguo el que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder, quebraste cabezas de monstruos en las aguas. Magullaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Abriste la fuente y el río, secaste ríos impetuosos. Tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste sobre los términos de la tierra. El verano y el invierno tú los formaste. Acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Mira al pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. No vuelva avergonzado el abatido, el afligido y el menesteroso alabarán tu nombre. Levántate, oh Dios, aboga tu causa. Acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. No olvides las voces de tus enemigos. El alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. Vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, te alabamos. Te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia para con nosotros en Cristo. Hemos leído tu bendita palabra, tu eterno consejo. Reconocemos que toda escritura, todo libro o carta en la Biblia ha sido entregado por ti y es un documento divinamente inspirado, trazado por hombres que tú, oh Dios, Padre Santo, guiaste para que escribiesen exactamente lo que tú querías revelar de acuerdo a ese plan de redención que trazaste antes de la fundación del mundo, que tiene como propósito la exaltación de aquel que daría su vida por muchos, de aquel que vendría a morir para redimir un pueblo que tú escogiste, Señor. Te damos gracias en todo y por todo.
Y te pedimos no solo que edifiques tu iglesia al proveernos una vez más por el auxilio y la obra que continúa haciendo tu espíritu, ojos para ver, oídos para escuchar y una voluntad siempre bien dispuesta a obedecer. Pero también oramos, Padre Santo, pues creemos, sabemos por la misma Escritura, que mientras ella continúe siendo enseñada y predicada, ella seguirá, oh Dios, siendo instrumental en la salvación de otros hombres que como nosotros han de proceder al verdadero arrepentimiento y a la fe en el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Que a Él sea toda la gloria y toda la honra, pues es en Cristo Jesús en quien oramos y en quien damos gracias. Amén y amén. Nos tomamos la vez pasada de dar una introducción a este Salmo número 74, que inicia con una plegaria y a la vez una petición. Aunque hay adoración, hay muchas cosas en este salmo, donde Asaf, a quien se le atribuye, según verdad nuestras Biblias, le pregunta o se cuestiona qué ha pasado. ¿Ha Dios desechado al pueblo que escogió? ¿Se ha apartado Dios? ¿Los ha entregado al enemigo? ¿Por qué Dios no actúa? El Salmo 74 es muy similar a la temática del libro de Habacuc. Cuando estudiamos el libro del profeta Habacuc, ustedes habrán observado, y si no, lo puede luego leer, un profeta que no es muy largo, el escrito, donde Habacuc inicia diciéndole a Dios que él no puede entender cómo un Dios santo puede permitir el mal. Lo vemos a través del libro de los Salmos, como David, entre los que son contados como justos o partes del pueblo de Dios, levantan cuestionamientos preguntándole a Dios que por qué a veces el impío prospera, porque parece que a veces la vida le es más fácil al que no busca a Dios en ocasiones, mientras a los que se disponen a llevar tu causa pasan vicisitudes, afrentas, situaciones, conflictos. No lo coloca de una manera general, porque no estamos diciendo que todo el que no busca a Dios le va bien, eso no es lo que pretende decir los salmos, sino que en ocasiones los que buscan a Dios pasan por situaciones de dificultad, son vistos por los demás como el problema, como lo es hoy el cristianismo en nuestra sociedad. No se dice abiertamente, pero está ahí. Los cristianos son el problema del mundo en el que vivimos. Se pasan criticando, no dan paso a la libertad, a la expresión pública, que cada cual tenga el derecho de hacer con su vida lo que quiere. Libertades que Dios nunca ha otorgado, nunca nos ha concedido. Así que mantenernos y decir lo que es correcto y hacer lo que es correcto y vivir de acuerdo a lo que es correcto va a traer situaciones y problemas. Y esos problemas Jesús, ya lo hemos visto, Jesús fue honesto, Dios no engañó a sus hijos. Esos problemas inician en la casa. Inician en la casa. Y lo vemos en las Escrituras. Para darle un pequeño ejemplo para poder seguirlo, puede ver en el hombre que era ciego de nacimiento, en Juan capítulo 9. Sus propios padres, cuando vieron lo que representaba defender o abogar por la causa de su hijo, dijeron, ¿saben qué? Él ya tiene edad, pregúntenle a él. Y la Escritura dice que los padres tomaron esa postura, esa decisión, porque sabían, ya se había dicho, que cualquiera que hablase a favor de Jesús como el Mesías, como el Cristo, que validaran aquel milagro que claramente había ocurrido, sería expulsado de la sinagoga. Y ser expulsado de la sinagoga era más que ser expulsado de un lugar de reunión. Era quedar uno indispuesto dentro de la sociedad, y eso tenía unas consecuencias devastadoras en todo el sentido. A la hora de comprar alimentos, para todo, traería problemas. Así que inicia este salmo preguntándose ¿por qué tu furor contra nosotros, contra las ovejas? Dice que esas ovejas son tu congregación, las adquiriste en tiempos antiguos, las que redimiste, la tribu que tomaste como herencia.
en el monte de Sión donde tú has habitado. Pero ahora donde tú has habitado, el pueblo que tú redimiste, ese pueblo ha sido atacado por enemigos. Y dijimos la vez pasada que hay una controversia o eh, algunos cuestionan el tiempo en el que ocurre este salmo, porque cuando se está narrando, Asaf lo narra como algo que es un hecho, que ha ocurrido, pero no pudo haber ocurrido en el tiempo de Asaf. No, en términos cronológicos, crea muchos problemas este salmo, a no ser que sea un salmo, que no deberíamos nosotros tener problemas, dijimos en el estudio pasado, que sea un salmo profético, que esté 1000 años antes diciendo lo que iba a pasar con el asedio romano. Usted dirá, ¿por qué con el asedio romano y no tal vez con el asedio o la devastación que vino a través del imperio babilónico? Hay varias cosas que llevan a los comentaristas o a los teólogos o a los estudiosos supuestamente a concluir que se van más por el lado de que esto es parte de lo que sucede en el tiempo de Jeremías. Y una de las razones, además de que se habla del templo, el cual no estaba construido, estaba el tabernáculo, o sea, la tienda, que era lo que David quería que recuerdan. Segunda de Samuel, David le tiene en mente y le habla al profeta y le dice, yo quisiera construir un templo que muestre la gloria de nuestro Dios. Y a él se le va a decir a David que él no lo va a construir, que ha derramado mucha sangre. Se le va a permitir a construir a Salomón. O sea que en el contexto ese templo no existe. ¿Cómo es posible que si hubiese ese templo lo hubiesen devastado? ¿A qué templo se refiere? Y casi siempre los comentaristas van a colocar este salmo totalmente fuera del tiempo. No lo van a ver profético y lo que van a decir que fueron incluidos posteriormente, se le añadieron a los salmos y que fue escrito más o menos para el tiempo de Jeremías. Algunos hasta llegan a decir que Jeremías fue el autor. Y otra de las razones para colocarlo en el tiempo de Jeremías es que habla de las sinagogas. Nosotros hemos hablado de las sinagogas. Por eso es que es tan importante definir conceptos y ver cuándo surgen los conceptos. Porque entonces nos ayuda. Por ejemplo, si nosotros sabemos ya, si usted sabe, pues aquí se ha enseñado, que las sinagogas surgieron posterior a la destrucción del primer templo. No existían las sinagogas. Digo, si sinagogas nos referimos a ese lugar de reunión donde va a colocarse como figura central un rabino, ya el sacerdote no tiene preeminencia, pues eso no ocurre hasta después de la destrucción del primer templo. Ahora, no lo quiero complicar, pero si ustedes miran las diferentes traducciones que hay del Salmo 74, no todas traducen sinagoga. Y no todas traducen sinagoga. ¿Por qué? Porque la sinagoga básicamente está muy ligada al término en un sentido eclesia, lo que represente la asamblea, el lugar de reunión. Y muy bien lo que podría estar diciendo es los lugares de reunión donde somos convocados, ellos lo han destruido. Para que entienda, usted dirá, pero es que el lugar de reunión es el templo. No, no es el templo, en el templo la gente no entraba. Por eso es que nosotros cuando estudiamos la Biblia tenemos que desasociarnos de nuestro contexto, dejar lo que sabemos a un lado, porque si no vamos a errar interpretativamente, porque nosotros pensamos en la reunión del pueblo de Dios y pensamos que en lo que estamos haciendo ahora mismo, en nuestro contexto, el lugar de reunión del pueblo de Dios son las iglesias locales. Pero en el tiempo antes del templo, el lugar de reuniones eran las casas. El lugar para enseñar la escritura era en la casa y el que estaba llamado a hacerlo era el varón. Por eso eran las fiestas. Básicamente parte de por qué Dios otorga ciertas fiestas en el año era que en las casas, además de lo que les había dicho que diariamente debían hacer, tuvieran esos momentos especiales de reunirse y recordar las hazañas, las proezas, los portentos, lo que Dios había hecho.
Y era el padre de familia que se sentaba, había una cena, si era en la cena, y como la Pascua. La Pascua era un recordatorio de aquel tiempo que habían salido sus ancestros de Egipto y lo que Dios había hecho, cómo los había protegido y así sucesivamente. Pero una vez el primer templo queda totalmente destruido, no hay sacerdotes para llevar sacrificio, no se pueden llevar a cabo sacrificios, no solo porque no hay templo, sino que están bajo cautiverio. Recuerda que el pueblo de Judá pasa de cautiverio en cautiverio en cautiverio básicamente hasta el tiempo de Jesucristo. Solo existe un periodo que lo hemos mencionado, que es la rebelión de los macabeos, donde casi no se habla de ese periodo, donde Israel tuvo aproximadamente unos 100 años de libertad, de autonomía, porque pasan de Babilonia a los medopersas, de los medopersas a los griegos. Pero en el año 164 aproximadamente se da la rebelión antes de Cristo, la rebelión de Judas Macabeo, de donde sale primera y segunda Macabeo, libros deuterocanónicos que se encuentran en algunas Biblias aún dentro de comunidades reformadas. Básicamente las conocemos más como dentro de las Biblias católicas. Y cuando comienza esa rebelión, el pueblo de Judá logra posteriormente desvincularse por un tiempo del dominio griego. Y tuvieron casi 100 años de una aparente libertad. Pero dentro de la aparente la libertad seguían sus luchas y es las luchas que tiene el pueblo en la que dos hermanos van a pelearse, hemos contado la historia, estoy resumiendo, y van a pedirle a Roma que intervenga. Cada uno va a pedir que Roma intervenga a favor de ese hermano. Y Roma va a ver la división, va a ver la situación y dice, no, esto es mejor conquistarlo. Y así es que Pompeyo en el año 60 y tanto antes de Cristo termina dominando al pueblo judío y cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, el pueblo se encuentra bajo el dominio romano, pero estuvieron libres antes de Roma. Ellos entran en acuerdos con Roma. Eso es importante en la interpretación de Apocalipsis, pero no viene al caso. Como se menciona la destrucción del templo y la sinagoga, que es lo más importante en este momento, algunos dicen esto tiene que haber ocurrido para el tiempo de Jeremías. ¿Pero por qué? Si es profético, la profecía es historia. El único problema que hace que algunos crean que como quiera tenga que haber ocurrido posteriormente, y este salmo se va a haber incorporado luego, es el hecho de que se dé, por eso lo mencioné una y otra vez, que se dé como algo que había ocurrido. Porque nosotros todo el tiempo, cuando estamos estudiando los profetas, se hablaba de historia, de algo que iba a ocurrir hacia el futuro, pero se podía ver que estaba hablando de qué. En aquel día, cuando suceda. Pero Asaf lo que está narrando, lo está narrando como que lo están viviendo. El único evento más cercano, y no fue destrucción del templo ni nada, ni quemado, no cae en el escenario, es el tiempo en el que David recobra el arca del pacto, que estaba en territorio gentil y David la recuerda, ese es el momento en el que David viene danzando, que básicamente casi está desnudo según algunos, pero para que tenga una idea. Así que este salmo tiene sus situaciones, pero aquí lo más importante es que el salmo inicia preguntándole a Dios, ¿nos has abandonado? Hay juicio, y no voy a repetir todo lo que dije el jueves pasado, pero hay un juicio, obviamente, la razón por la que inicia como inicia es porque el templo y todo ha sido destruido. Y ellos se preguntan, Dios, ¿por qué lo has permitido? Y el jueves pasado, para continuar, lo que hicimos fue mostrarles que la escritura de antemano anticipaba, profetizaba, vaticinaba, señalaba que el pueblo que estaba en una relación de pacto podría gozar
es lo mismo que cuando Dios crea al hombre. Este es el huerto y puedes comer de los árboles, disfrutar, pero el día que peques vas a morir. Pues lo mismo hizo Dios, entra en una relación de pacto con el pueblo y dice, mientras me obedezcas y sigas mis ordenanzas, puedes disfrutar. Pero el día que me desobedezcas, estas son las maldiciones. Entonces esas maldiciones ya habían sido profetizadas, pero hay algún momento en la escritura en que se observe, se diga claramente que Dios vendría o el pueblo se convertiría en enemigos de Dios. Lo vimos. ¿Dónde? Deuteronomio 32. A Moisés se le había dicho de antemano que el pueblo colmaría la copa del furor de Dios y que Dios vendría en juicio contra ese pueblo. Para recordarle, cuando nosotros iniciamos el estudio de los salmos, con el Salmo 1 ya distinguimos o señalamos que en los salmos íbamos a estar viendo todo el tiempo esa separación o distinción entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios, que la Biblia le llama hijos de Satanás, aunque a nosotros no nos gusta mencionarlo, pero la Biblia lo menciona de esa manera. Es la distinción que se observa, que se puede ver en Génesis 3:15. Hay hijos de la simiente de la serpiente y hay hijos de la simiente de aquel varón que nacería de la mujer. Y esa simiente en Gálatas es Cristo, o sea, los hijos de Dios. Tan pronto vemos ese justo con el que inicia el Salmo 1, ese justo, recordarán, en el Salmo 2 ya es rechazado. De hecho, ese Salmo 2 habla de la resurrección. Su muerte no está explícita, pero está implícita. ¿Por qué? Porque en el Salmo número 2, en el versículo 7, dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y esa expresión, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, el Nuevo Testamento la utiliza para referirse a la resurrección de Cristo luego de su muerte para sentarse como rey. Él es el rey del Salmo 110. Es el que Pedro anuncia en el libro histórico de los Hechos, en el capítulo 2. Dice, David no podía estar hablando de él mismo cuando habló de estar en los cielos. Hablaba de alguien más. Y de hecho, Pedro dice que David era profeta y que David había profetizado, todo esto ya lo hemos dicho, la resurrección de Cristo. Y que Cristo, una vez ascendió al cielo, se había sentado ¿qué? A la derecha del Padre. En este salmo se habla de la muerte y la resurrección, ya tan temprano como el Salmo número 2. Y en varios estudios, esto es todo repaso, específicamente el versículo 2, Salmo 2, versículo 2, es una cita de Hechos capítulo 4, donde se habla de aquellos que estarían contra el justo, que Pedro lo saca a reducir cuando están molestos por el milagro que ha ocurrido ante el hombre que se paraba frente al templo de la Hermosa. Y los están cuestionando de con qué poder, cómo es que ese hombre que estaba en esa situación ahora puede caminar. ¿Qué ocurrió? Y Pedro dice, Lucas dice, hablando de Pedro, que Pedro le va a decir al liderato judío que ese milagro no había sido hecho por Juan ni por él. Ellos no se van a atribuir el milagro. Dicen, es que Jesús al que ustedes mataron, él resucitó. O sea, lo que le están diciendo, él sigue obrando porque está vivo. O sea, que el milagro era una evidencia de ¿qué? De la resurrección, de que Jesucristo sigue en poder. Luego hemos acentuado o afirmado o señalado que en el Salmo 8 se hablaba ya de que Jesucristo vendría a ser el segundo Adán que recobraría todo lo que el primer Adán perdió. Y en el Salmo 22, ya tan temprano en el Salmo 22 se habla de la muerte de Jesucristo. Versículo 18 dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes.
está citando el Nuevo Testamento, o el Nuevo Testamento está haciendo uso de lo que David había profetizado. ¿Quiénes son esos que se indispusieron, eran enemigos del justo, que le mataron? Son parte de los enemigos de Dios. Por no ir salmo tras salmo, porque podría quedarme. Mire el salmo número 69. Este fue un salmo muy importante. 69. Este era un salmo que tenía una plegaria, una petición a Dios. Porque el salmista no podía entender por qué se habían multiplicado sus enemigos. Recuerdan que se habían multiplicado sus enemigos como si fueran más que los cabellos de su cabeza. Y en este salmo específicamente, en los versículos 22 al 23, quiero que lo mire, específicamente el versículo 23, se habla del juicio que vendría contra los enemigos, porque el salmista está peticionando, pidiendo, clamando, diciéndole a Dios, Dios, los enemigos deben ser juzgados. Y él mismo le pide a Dios, sean oscurecidos sus ojos para que no vean y haz temblar continuamente sus lomos. Salmo 69, versículo 23. El Salmo 69, versículo 23 es parte de Romanos capítulo 11, donde está hablando del pueblo que no fue elegido, que estaban bajo la ira de Dios. ¿Y quién es entonces ese pueblo? Lo está señalando. Son los judíos. ¿Cómo lo sabemos? Porque Romanos 11 lo dice. Repaso brevemente, porque veo algunos rostros como si no lo vieran. Romanos 11. De hecho, este Romanos 11 es muy similar al Salmo que estamos leyendo 74. ¿En qué sentido el Salmo 74 y Romanos 11 guardan similitud? Ambos básicamente inician preguntándose si Dios había desechado a su pueblo. Mire cómo inicia Romanos 11 para que pueda constatarlo. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y cuando aquí está hablando su pueblo en el contexto, no está hablando de los gentiles, está hablando de Israel. Hay gente que quiere hacer malabares teológicos para sacar a Israel del panorama y querer colocar y forzar. No está hablando de la iglesia, no está hablando de la iglesia. Es un disparate. Está hablando de Israel. Y sabemos que está hablando de Israel porque desde que viene desde el Salmo del capítulo anterior, Romanos capítulo 10, Pablo está pidiendo y mostrando su dolor ante Dios y dejándolo saber de que aunque él conoce que Dios tiene sus tratos, que él tiene misericordia con el que él quiere tener misericordia, ya lo estableció en Romanos capítulo 9. Sin embargo, en el 10 dice, yo sigo orando por el pueblo, porque yo soy parte en cuanto a la carne de ese pueblo. Quisiera yo que ese pueblo entendiera que la justicia de Dios se halla en Cristo. Pero dice, ese pueblo no entiende. Quieren establecer su propia justicia y colocando su propia justicia por encima de la de Dios, han terminado rechazando su salvación. No está hablando de los gentiles. Está hablando del pueblo de Israel como nación. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, dice. Porque yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dice, él mismo se presenta como evidencia. Dice, Dios no lo ha rechazado porque yo cuento como parte de ese pueblo, soy parte de las tribus del sur y dentro del sur no soy de Judá, soy de Benjamín. No ha desechado a su pueblo, dice el versículo 2. El cual desde antes conoció, y esto lo hemos explicado un sinnúmero de ocasiones,
Y lo va a ver claro que lo que está diciendo es que no todo Israel era parte del Israel salvo. Ya eso se había tocado en esta carta en el capítulo 9. No todos los que descienden de Israel son de Israel, sino aquel pueblo que Dios separó y escogió. Así que dentro de Israel habían personas que se iban a perder. Y este capítulo lo muestra. Las iglesias enseñan hoy que todo Israel se va a salvar. Eso es falso. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, en primer lugar, va a traer ahora a Elías para mostrar un ejemplo de que en el pasado Dios se ha aseverado de que no todo el pueblo es parte de qué? Del pueblo. Elías no lo entiende. Elías clama como si todo el pueblo fuera el pueblo. Y más allá de Dios decirle que ha separado, lo que el Dios le está diciendo a Elías, Elías, tú estás contando como parte del pueblo personas que no son. No es solo, que es casi siempre como lo traemos, que Dios separó 7,000. Es que esos 7,000 son su pueblo en ese momento dado. Lo que Dios está diciendo, los míos, los que yo conocí, los que yo predestiné, no se me ha perdido ninguno. Es más compleja la interpretación. Pero Elías trona contra el pueblo de Israel. O sea, se presenta ante Dios con una queja porque el pueblo adoraba a Baal. Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. No solamente se han ido a adoración falsa, sino que los que, en mi caso, que queremos seguirte, están en somos enemigos. Ahí lo ves de nuevo. Un mismo pueblo, y Elías reconoce que para sus hermanos él era enemigo en cuanto a la carne. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Hay una pregunta. Me he reservado, y aquí ahora se aclara, se ve mucho mejor, me he reservado, esos que antes conoció, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. O sea, los míos, los que yo separé, esos no adoran a Baal. ¿Está diciendo que son 7,000? No. Es un número que figura una cantidad X de personas, como en Apocalipsis se habla de los 144,000. Y de hecho tampoco pretende decir que era la totalidad del pueblo, porque lo que está diciendo en el tiempo de Elías, esos 7,000 representaban el remanente en su momento dado, no el remanente de todos los que escogió. Es importante hacer esa distinción. Míralo como lo trae ahora, del pasado al presente. Va atrás a Elías y ahora Pablo lo coloca en su tiempo, no en el nuestro, en el de Pablo. Y dice, así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Mire cómo dice, así también, aún en este tiempo, ha quedado que un remanente. No son todos. Está hablando de Israel, pero reduce a Israel ¿a qué? A un remanente. Es que siempre fue así. Ese cuento de que todo Israel es el pueblo de Dios, eso es falsa doctrina dentro de la iglesia. Y dígale usted que es antisemita. Fue un remanente lo que Dios escogió. Y observe, no solamente que lo escogió Dios, sino que lo escogió por gracia. Porque ninguno hubiese sido parte del pueblo de Dios, porque no hay hombre que no peque. No hay hombre que no merezca la muerte. Es más que es un remanente, sino que ese remanente no tiene ningún derecho a reclamar, a señalar, a enorgullecerse, a creer que están por encima de otros porque merecían la muerte. Eso deberíamos nosotros que penetre, porque somos muy ávidos y lo que está mal hay que señalarlo. Pero a la vez, aunque parezca paradójico,
mientras señalamos el mal, debemos reconocer que ese mal que yo señalo, yo lo pudiera estar haciendo. No lo estoy haciendo por la gracia de Dios. Ese hijo del diablo que yo señalo, ese hijo del diablo puedo ser yo. Porque a la iglesia a veces se nos olvida. Sí, lo que está mal, está mal. Pero no hay ninguna contradicción en decir, así mismo era yo. O posiblemente ese hubiese sido mi estilo de vida si Dios no me hubiese rescatado. Porque luego algunos como que dan la impresión de que hablan de gracia, pero es una gracia bañada con una arrogancia y orgullo. Eso no es reforma protestante. Eso es violar lo que supuestamente decimos, que todos los hombres han caído, que están incapacitados, inhabilitados, que no pueden acercarse a Dios, pero luego algunos dan la impresión, no, pero yo, mira la decisión que yo tomé. Es las contradicciones de nuestra doctrina. Tengo que señalarlo porque yo las veo y en ocasiones yo las he visto en mí. Y si por gracia, versículo 6, ya no es por obras. O sea que si es por gracia, aquí lo acaba de decir, quítale, no hay mérito ninguno. Eso es lo que está diciendo. De otra manera, la gracia ya no es gracia. O sea, al colocarle un solo mérito, dejó de ser gracia. Hay llámele nosotros lo reducimos a dos palabras dentro del ambiente teológico, una obra monergista o sinergista, pero ya viendo sinergista, que es una obra conjunta entre dos o más, entonces hay un acto de cooperación. La salvación es una parte de Dios y una parte del hombre. Pero no es gracia. Ya no es gracia, lo dice. De otra manera, la obra ya no es obra. Pero si es por gracia, luego vuelve y dice, si es por gracia, entonces no existen las obras. No puedo hablar de ningún mérito mío a mi favor. Ahora viene la parte que está asociada a lo que estamos diciendo. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, ¿de quién estaba hablando entonces? Porque aquí lo dice. Yo a veces me pregunto, ¿qué es lo que no entienden? Porque es que, ¿será que no leen? Porque es que lo dice. Lo que buscaba Israel, y está hablando Israel en términos como nación, como pueblo, no lo ha alcanzado. Pero los escogidos, que en el contexto son ¿quiénes? Los que en el versículo 2 dice que Dios escogió desde antes, los que representan el remanente como en el tiempo de Elías, porque la escritura nos da el significado, no hay que inventarlo. Esos, los escogidos dentro de Israel, dice, sí lo han alcanzado. ¿Qué han alcanzado? Salvación, no ceder y adorar a los Baales, no caer en otros dioses. Los que Dios separó, le conocen. Pero mira lo que dice. Y los demás, ¿los demás de quién? Pues el versículo 7 de Israel. El resto sí ha dicho que de la totalidad, solo un remanente sería salvo. Lo que está diciendo es que el resto quedarían para juicio. Mire, hermano, no me quiero salir del tema, pero mire lo que estamos diciendo. Que es todo lo contrario a lo que nuestras iglesias enseñan. Para empezar, dicen que todo Israel va a ser salvo, que eso es falso. Pero no solamente eso es falso. Lo que estamos diciendo es que ni tan siquiera la escritura dice que la mayoría de Israel va a ser salvo. Dice un remanente solo será salvo. Aquí hay un problema. ¿Por qué? El versículo 8 lo contesta. Dice, los demás fueron endurecidos. Versículo 7 al final. Como está escrito. O sea, esto fue profetizado. Pablo se quita nuevamente y coloca ¿qué? La escritura. Lo que Pablo está diciendo, esto no es mi doctrina, esto no es lo que yo creo.
Esta no es mi interpretación, esto es lo que la Escritura ya había afirmado. ¿Qué había afirmado la Escritura? Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. ¿Qué le iba a y está citando Isaías 29. ¿Y qué se le reveló a Isaías cuando Dios lo llamó? Todo esto, hermano, es todo repetitivo. Yo a veces no quisiera repetir, pero a veces los veo, no todos. Veo que algunos no lo están viendo y es mi interés que usted lo entienda. Pero tiene que hacer su parte. Pasamos tiempo para querer explicarle bien, pero no se quede solo con el audio, lo que usted puede tomar en el video. Escuche el audio, ve el video, pause el video, abra su Biblia. Tenemos que hacer nuestra parte. A Isaías se le habló de este juicio. Ese juicio del capítulo 11, a Isaías se le había revelado. ¿Dónde está? Isaías capítulo 6, ustedes lo saben. Vaya conmigo, Isaías capítulo 6. Isaías estamos retrocediendo o dependiendo cómo usted lo vea, yendo al principio de la historia, 700 años antes de Cristo. Y mire lo que Dios le dijo al profeta Isaías que iba a suceder, no solo en su tiempo, sino en un juicio que se proyectaba hacia un futuro cuando el Mesías viniese. Voy a iniciar en el versículo 8, Isaías 6:8. Si usted mira la perícope, el encabezado dice visión y llamamiento ¿de quién? De Isaías. Fíjate, estamos en el mismo profeta. Pablo cita Isaías 29 y va a ver que Isaías 29, la parte que Pablo cita, es exactamente lo que Dios le reveló inmediatamente que iba a suceder a Isaías en su llamado. Inicio en el versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda, ve. Eso es lo que dice, anda, ve. Y di a este pueblo, y este pueblo es el pueblo de Israel. Oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo. ¿Cómo que engruesa el corazón? O sea que mientras Isaías fuese predicando, los que no son salvos se van endureciendo, es lo que está diciendo. Va a señalar que el problema que tienen de no poder recibir la palabra está en el corazón. Y que la escritura que trae luz al creyente, que lo lleva como la luz de la aurora que ve en aumento. Lo que Jesús dijo cuando citó esto exactamente en la parábola del sembrador. Al que tiene, se le dará más. Pero también dijo, al que no tiene, aún lo que tiene, es esto. La misma palabra que lo hace usted tener esperanza y gozo en medio de la aflicción, enfurece a algunos. Porque esa palabra nunca retorna vacía. Nunca. Hay un efecto. La pregunta que debemos hacernos, ¿cuál es el efecto que tiene en mí? Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. En el tiempo de Isaías, Dios le está diciendo, esto es lo que va a pasar cuando salgas a hablar de lo que yo te estoy diciendo. Pero en el contexto donde vamos a ir ahora, quien engruesa el corazón del pueblo es Cristo. Porque es Él quien va a salir a predicar, pero el pueblo no lo va a escuchar. Lo vamos a ver ahora. ¿Dónde está eso? Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13.
De hecho, empecé hace un mes una clase con el seminario ESER. Estoy dando hermenéutica. El martes pasado era mi cuarta clase. Son 8 clases el curso. Y toqué esta parábola en un ejercicio hermenéutico. Y hubo reacciones encontradas al final. La parábola del sembrador, Mateo capítulo 13. Ya hemos dicho, no sé, cuando yo le digo que lo hemos comentado es para hacerle que esto es algo que lo hemos repetido, no creas que es que se me olvidó y lo estoy. La parábola del sembrador está dividida en Mateo, en 3 partes. Jesús narra la parábola. Segunda parte. Los discípulos le preguntan, ¿por qué ahora solo hablas por parábolas? Inicia en el versículo 10. Del 1 al 9 es la parábola. Del versículo 10 al versículo 17 es como un interludio. Hay una pausa antes de la explicación, porque los discípulos observan que Jesús solo está hablando de manera figurada, simbólica. ¿Por qué le hablas así al pueblo? Esa es la parte que vamos a ver. Y luego está la explicación de la parábola. La mayoría nunca estudia la parte más importante y la parte vital para entenderla es ese medio. Va a ver que esto tiene que ver con Isaías y que tiene que ver con el juicio. Dice, versículo 10, inicio. Escuche. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? No era la primera vez que hablaba por parábolas, para no repetirlo, pero se había quedado solo narrando la parábola. No decía más nada que parábola. Recuerda que la parábola es una ilustración. Como si alguien le dijera, pastor, le falta contenido, explique. Miren lo que Jesús va a decir. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber, entender. Recuerdan que allá en Isaías dice que el corazón engrosado no les permitiría comprender, entender. Tendrían oídos, pero dice no comprenderían. ¿Por qué no comprenderían? Dice porque tienen un corazón engrosado. Tienen un problema en el corazón, en su naturaleza, que no les permite recibir el evangelio. Porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Y esto trae problemas en cualquier escenario que usted lo traiga. Porque claramente dice que Dios permite que unos entiendan y a otros los deja en su ceguera, en su oscuridad. Y en el mundo en el que vivimos, ese Dios no, Dios tiene que a todos abrirle los ojos. Y si no le abre los ojos a todos y no tiene misericordia y tiene un trato igual para con todos, algo está mal. Yo con toda honestidad les pregunto, yo no sé qué Biblia lee la iglesia al día de hoy. Porque tenemos 66 libros y 3/4 partes de lo que nosotros llamamos la Biblia, son 39 libros en el Antiguo Testamento. Es mucho más extenso. Y todo el tiempo habla del favor de Dios hacia un pueblo, no hacia el mundo. Si no podemos digerir el favor de Dios hacia uno en particular, entonces, ¿qué hacemos con todo el Antiguo Testamento? ¿Lo eliminamos? Créame que lo han hecho de otra forma. Diciéndole a la iglesia el Antiguo Testamento, eso es de los judíos. Porque hay sus maneras de hacerlo, solapadas. Nosotros somos nuevo testamentario, de Mateo a Apocalipsis. Cuidado. Cuidado. A ellos no les es dado. Entonces ya aquí yo le decía a los estudiantes que ya esto presenta para mí un cuestionamiento, porque a mí me enseñaron lo que yo aprendí, lo he dicho muchas veces y estoy seguro que usted, es que las ilustraciones tienen el propósito de aclarar
Y sí aclaran al que es creyente. Sí, pero la ilustración no es lo que Dios va a usar para llevar al perdido a Cristo. Aunque las ilustraciones forman parte de la escritura. A ellos no, porque ellos no entienden. Básicamente lo que Jesús está diciendo, que suene duro, es que no importa cómo se los explique, ellos no van a entender. Y observe que Él no está tratando de forzarse a ver cómo les explica más. Porque los que son van a recibir, fue lo que dijo Jesús en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz. Yo no estoy preocupado por los que no me quieren escuchar ni seguir. Mi empeño, mi ofuscación, mi todo es predicar para aquellos que han de recibir el evangelio, que reciban una palabra fiel, tal como yo la recibí de mi Padre. Nosotros somos los que tenemos el complejo de que creemos que, por un lado decimos, digo en la iglesia reformada, que nosotros no nos llamamos a nosotros mismos y nos salvó Dios, pero luego tienes algunos que predican, hablan y creen que si ellos no están, la gente se perdería. Que requieren del ministerio de apologética del hermano tal, porque es que ese hermano tal es el que lo explica. Dios no necesita el ministerio de nadie. Dios lo que necesita es que la palabra sea leída, como está aquí. Mire lo que acabo de decir, leída. Porque lo que la Biblia dice que es poder de Dios es la escritura, lo que está escrito y la obra del Espíritu Santo, permitiendo que ese corazón que no entendería de otra forma, entienda. O sea, el esfuerzo no lo tengo que hacer yo, esa es la obra de Dios, Espíritu Santo. Oh, claro, pastor, ¿y por qué usted pues en nuestro plano humano, cuando hablamos, nuestras emociones, quiénes somos, nuestra pasión o no, pues se evidencia, pero yo no creo que estoy tratando de convencer a ninguno de ustedes. Yo no me pude convencer ni a mí mismo. Sí que unos sí y otros no. Ya ese Dios, hay un problema con ese Dios. Mira lo que dice. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. Él lo dice claro. Porque viendo, fíjese lo que está diciendo, tienen ojos, pero no ven. Y obviamente no está diciendo, no lo está trayendo desde el plano físico al plano espiritual. Está haciendo una analogía. Porque nosotros nos ponemos en contacto con nuestro mundo físico a través de ¿qué? De los sentidos. Y lo que esa expresión antiguo testamentaria en Isaías está diciendo es que dos de los sentidos básicos que nos ponen en contacto en el aprendizaje con lo que vemos es que la vista y la audición. Pero no es porque el mensaje lo entendemos literalmente después que tengamos dos pares o una oreja que nos sirva. Eso no es lo que está diciendo. Está comparando esa mirada y esos oídos y los está ligando ¿a qué? A facultades del corazón, que el corazón en su estado de piedra no posee. O sea que mientras yo puedo tener, mira, el cuadro más fácil para verlo y podría ir, pero por tiempo no es necesario. Es Juan 9. Cristo aparece y el que es ciego físicamente puede ver a Cristo. Y los que tienen ojos lo rechazaron. El ciego de nacimiento recibe lo que Jesús le dijo. Le dijo, ve y lávate el estanque Siloé y vas a ver. Y él lo creyó y fue, allá fue que de hecho Siloé significa enviado, la palabra es importante. Y fue y se lavó en el estanque del enviado. Y sus ojos fueron abiertos. Pero los líderes que tenían ojos físicos no pudieron verlo, ni tan siquiera pudieron ver el milagro que ocurrió en el ciego de nacimiento.
Ellos mismos declarándolo con su boquita de comer, que un ciego de nacimiento, ¿quién ha escuchado que un ciego de nacimiento haya sido curado? Ellos sabían que era algo sobrenatural. Los llevó eso al menos a cuestionarse, a reflexionar, a replantearse, a pensar, ¿estaremos equivocados? No. Mire, le pongo el cuadro para mí más dramático. Siempre lo he dicho, este es uno de los pasajes que yo reconozco como se me hace difícil entender. No que no lo entienda, o sea, la reacción de los fariseos, de los saduceos, de todo el liderato. Estaban compuestos el Sanedrín principalmente por saduceos y fariseos. Es la resurrección de Cristo. Lo condenan a muerte. Jesús es colocado en una tumba. Recuerdan que él había dicho que que podía resucitar. Piden que pongan más seguridad. Cuando resucita, que los mismos que ellos han colocado para velar la tumba van a testificarle con las consecuencias que eso podía tener para ellos. Usted hubiese esperado que ese fuera el momento para caer de rodillas y decir, me equivoqué. Pensamos que era un falso maestro. Nosotros le preguntamos, muéstranos una obra para que te creamos. ¿Y qué él nos dijo? Tengo que recordar la escritura. Ninguna profecía, ni señal, ni nada les daré, solo la del profeta Jonás. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Como estuvo Jonás, así me levantaré yo luego. ¿Y sucedió? ¿Usted no cree que era el momento para decir, hemos estado mal, lo juzgamos? No. ¿Cuánto quieren por que cambien su versión? No digan que resucitó. Les ofrecieron una cantidad de dinero. No solamente le ofrecieron dinero, sino les dijeron, si esto llega más allá o escala, y esto les puede traer alguna implicación o ponerlos en una situación difícil, nosotros vamos a actuar a su favor. Tiene una ilustración más clara del que no tiene, aún lo que tiene lo pierde. No podían ver. Voy a regresar aquí ya casi para terminar. Pero vaya conmigo a Juan 12. Voy a regresar a Mateo 13, Evangelio de Juan, porque vamos a volver a Isaías, pero en Juan. Juan capítulo 12. No es común, y sé que también esto lo he repetido, que una perícopa, un título, un encabezado, divida un versículo. Porque esas perícopas no forman parte del original. Que estén antes del capítulo, que estén en algún momento entre 2 versículos. Alguien las colocó ahí para decirnos, mira, de aquí en adelante esta es la temática. Pero que dividan un versículo no es usual. Mira el versículo 36. Juan 12, 36. Entre tanto que tenéis la luz, y la luz se refiere a Jesús, creed en la luz. O sea, creed en Cristo. Porque desde que Juan inicia, el Evangelio de Juan, señala que Juan no era la luz, sino que vino a dar testimonio de aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, que en el mundo estaba y que el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz.
Y mire la perícope. Incredulidad de los judíos. Observe. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Este no es el evangelio que en el capítulo 20 dice que las señales que se han escrito para que viendo creáis en su nombre. Pero todas las señales llevan a todos los hombres a Cristo. Obviamente no, porque se requiere más que ojos físicos y oídos físicos. Se requiere que algo suceda en el corazón. Es el punto, fue lo que se le dijo a Isaías. Y vamos a ver que eso que tiene que ver con Mateo 13 y con el Salmo 74. Dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, tantas, mire cómo dice, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, número 1, va a citar 2 veces Isaías. Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Aquí lo coloca dentro del capítulo 53. Pero es exactamente, y va a ver que Jesús lo va a asociar. Jesús asocia Isaías 53, el siervo sufriente, con el juicio que vendría o que le fue proclamado en el día en que Dios lo llamó al ministerio. ¿Qué es Isaías qué? 6, no lo olviden. Las citas son importantes. Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Usted hace una pregunta. ¿Por qué hace esa pregunta? Porque lo que está diciendo es que ya está anticipando que no iban a creer. No lo llevo por el tiempo, pero este pasaje lo hemos visto. Isaías 53:1 a la luz de Romanos capítulo 10, versículo 16 en adelante, donde Pablo lo trae para decir que es que el pueblo de Israel no ha escuchado la palabra. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Romanos 10:17. Y cita a Isaías para decir que Isaías había profetizado que el pueblo no creería. Aunque Pablo mismo reconoce por todas partes ha salido el mensaje del evangelio. Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién? Mira lo que dice, ¿a quién se ha revelado? Lo que está diciendo, ¿a quién se le ha dado a conocer tu favor? Pues no todos tendrían conocimiento o llegarían o se les daría la gracia de poder recibir el mensaje del evangelio. Estaba profetizado. Por esto no podían creer. Ahora va a decir la razón específica. Por esto no podían creer. Porque también dijo Isaías, ¿y qué va a citar? Isaías capítulo 6, versículo 10. Que el problema del pueblo no era la falta de milagros. El problema de la falta de salvación no es que necesitemos un mejor predicador, que eso es lo que la mayoría, posiblemente usted todavía cree. Yo no puedo hacer que nadie sea salvo. Yo no tengo esa capacidad. Yo podría vaciar la iglesia. Pero hacer que se llene, esa capacidad no les da a ningún predicador. Porque los que se van a salvar, digo, si creemos lo que la Biblia dice y lo que confesamos, Dios los escogió y Él es quien los llama a través de la obra del Espíritu Santo. Solo se requiere la proclamación fiel de la Escritura. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Ese no es el juicio que Pablo mencionó en Romanos capítulo 11 cuando citó Isaías capítulo 29 que dice exactamente lo mismo. Isaías 29 lo que va a decir es que esa falta de poder ver y su falta de audición estaba ligada no solo al corazón, sino a la ira y al juicio de Dios. Es lo que abona el capítulo 29 de Isaías.
Regresemos al Mateo 13, ya vamos a terminar. Para retomar lo que acabamos de leer en Juan 12, empiezo en el versículo 13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis, de oído oiréis. Fíjense que no dice que ellos no pueden oír. Están oyendo, pero no pueden ¿qué? No llegan a entendimiento. El mensaje es predicado y la misma palabra que es por la obra del Espíritu traída a entendimiento. Y pasa lo que sucedió cuando Pedro estaba hablando, que dice que aquellos al oír lo que Pedro les decía se compungieron de corazón. Aquella palabra les afectó. Pedro no hizo un llamado. Al ellos escuchar y entender lo que Pedro le estaba diciendo, ellos le dijeron a Pedro, ¿qué haremos? ¿Qué haremos, Pedro? O sea, ellos comprendieron que Pedro les había dicho que ellos habían matado a Cristo, que se había cumplido la escritura. Lo entendieron. Todos no. 3,000, un remanente. No dice que todos los que escucharon se convirtieron, pero un remanente se le dio la gracia de entender. De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. ¿Dónde está el problema del pueblo? En el corazón. ¿Dónde lo dice? Si usted mira, no nos vamos a mover de aquí por tiempo, pero mire el versículo 19, es parte de la explicación. ¿Qué representan los terrenos? Esta es la única de las pocas parábolas en la Escritura que en términos hermenéuticos se hace una excepción, porque es una parábola que se explica como una alegoría. Las parábolas es una ilustración que pretende resumir, resaltar, mostrar la idea principal, el punto importante del que se viene hablando. Y eso es todo. Solo ilustrar ese punto. En la alegoría hay una ilustración, pero cada componente, cada figura dentro de la ilustración puede tener un significado específico. Y esta es una parábola que es explicada como una alegoría por Cristo. Habiendo 4 terrenos y los terrenos son definidos como el corazón. Mírelo en el 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Fíjese que el problema está definido muy claramente. El problema no es que alguien no salió a sembrar. ¿Qué salió a sembrar? Dice el evangelio del reino. O sea, se está proclamando la escritura. ¿Y por qué no la pueden recibir? Dice, porque el problema está en el corazón. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Solo si lo quiere apuntar y luego ver, no lo tiene que hacer, pero eso mismo está en Marcos 4:15, habla del corazón, y exactamente lo mismo va a haber en Lucas capítulo 8, versículo 17. O sea que la visión sinóptica comparativa de Mateo, Marcos y Lucas, en los 3 relatos se resalta, se enseña, se ilustra, se señala que el problema está en el corazón. ¿Qué no entendemos? Porque la Biblia dice que el problema está en el corazón. Entonces, si el problema está en el corazón, algo debe poder suceder en el corazón para que esa palabra sea recibida. Para que nos llevemos hoy algo que yo sé que lo entienden, pero práctico. Si Jesús le dijo a ellos que a ellos les he dado a entender, ¿qué les estaba ya diciendo? Que ellos no tenían el problema del pueblo, que ellos eran una excepción a Israel. Ellos son parte de Israel. Eran estos 12 personas que se salían de lo normal, que sí eran buenos terrenos y por eso recibieron la escritura,
Porque eso dice el cuarto terreno, que era una tierra buena. No hay tierra buena, porque la tierra representa el corazón. Lo que se está señalando es que esa escritura, esa palabra, solo va a caer, solo puede ser recibida, solo va a perseverar en un corazón, en un terreno que Dios ha preparado. Porque representan en la profecía de Isaías al remanente que era llamado el pueblo santo o la simiente santa, que sería preservada ¿de qué? Del juicio que estaba por ocurrir. ¿Sabía que esto está ligado al juicio de Jerusalén? No vaya ya, no tiene que hacerlo, pero quiero leérselo. Sé que el tiempo avanza, Dios mío. En Isaías capítulo 6, luego que habla del corazón y la incapacidad del corazón de poder recibir la palabra de Dios, mire lo que va a decir. Mire la reacción de Isaías, escúchela, la reacción de Isaías. Y yo dije, Isaías está hablando, ¿hasta cuándo, Señor? O sea, ¿hasta cuándo el pueblo estará en esta condición que no les permite escuchar tu voz? ¿Hasta cuándo? Y Dios le dice, hasta que las ciudades estén asoladas. Oh, entonces Mateo 13 está hablando de cómo entramos al reino y mostrando que los que entraban al reino entraban por gracia y eran parte de los que escapaban, pues habían sido escogidos por Dios porque el resto sería echado aquí. Lo veremos en el Salmo 75. Si no ha leído el Salmo 75, de antemano le adelanto que habla de la copa de la ira de Dios. Y la copa de la ira de Dios habla de la copa que Dios le dio a beber a la gran ramera en Apocalipsis capítulo 17. Ya llegaremos. Tiene que estudiar. La escritura no va a llegar porque usted se acueste y tenga buenos pensamientos. Requiere con diligencia. Pastor, usted lo explica con facilidad. No, hermano, créame que no. Yo a veces, aunque usted no lo crea, me considero medio brutito. Yo paso horas estudiando la escritura. Y no son horas, son años en esto para aprender y he empezado mal y Dios ha ido corrigiendo y entendiendo. No es que yo me siento, no crea, lo digo porque no crea que es que el pastor tiene algo especial que lee y entiende. No, no es así. Es tiempo estudiando, Señor, no entiendo. ¿Dónde está? Tu palabra tiene la luz. Yo no sé dónde está la luz para entender este pasaje. Mi esposa sabe que hay momentos en que le he dicho, mira, a ver si no sé todavía cómo voy a predicar el domingo. Lo estudio y le doy para adelante y lo pongo en drive, lo pongo el carro en reversa y no encuentro cómo voy a trazar ese pasaje. No lo entiendo. Y me he visto casi en cambiarlo para predicar otra cosa. Tenemos que ser diligentes y hacer nuestro ejercicio. Dios se encarga, Él nos va a llevar. El primero que quiere que entendamos la escritura es ¿quién? Dios mismo. Así que Dios le dice que viene un juicio. Hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare, ahora va a ver por qué. Y si quedare aún en ella la 10ª parte. ¿Qué es la 10ª parte? 1 de 10. Hacérselo fácil. Si usted tiene 10 deditos, ¿verdad? 2 manos. Pues imagínese que de sus 2 manos, Dios le dice va a quedar un dedo. Es una expresión que no pretende decir exactamente un valor numérico específico, pero lo que está claramente resaltando que la gravedad del juicio que viene, son pocos los que van a sobrevivir, pocos los que van a entender. Recuerde que en Isaías 6,
La salvación está ligada o asociada ¿a qué? A poder entender el evangelio. Dice que el que no lo entiende no lo recibe, y si no lo recibe no se sana. Ese sana que habla ahí es salvación, porque la palabra se usa tanto para sanidad como para salvación. Y lo que está diciendo es, para que haya salvación, tiene que haber entendimiento. Pero Jesús le dijo a sus discípulos, a ustedes Dios les ha dado a entender. Entonces, ¿qué? Trayendo esta verdad a Mateo 13, ¿quiénes son los discípulos? Hermanos, son parte de ese solo dedito del grupo, del remanente, que Dios les daría por su gracia el poder entender el mensaje del evangelio para ser salvos. Eso es lo que le está diciendo. Y si quedare aún en ella una décima parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco la simiente santa. O sea, dice, ¿recuerdan por qué Juan inicia que el hacha ya está puesta? Porque Malaquías está repitiendo exactamente lo que ya Isaías había dicho. Habría juicio. Dios muchas veces, como es una sociedad agrícola, los compara con árboles, que Dios va a talar, que Dios va a cortar. Pero lo que está diciendo, como hay árboles que aun cuando son cortados, todavía luego ¿qué? Luego resurgen. Así va a ser toda Israel, no, una simiente santa, un remanente. Entonces, cuando estamos en Mateo capítulo 13 leyendo la parábola del sembrador, que está contestando la pregunta, ¿por qué le hablas por parábolas? Y Dios le dice, es que ellos no van a entender, no pueden entender, porque no les ha sido dado la gracia de entender. Pero termina Jesús diciéndoles a ellos, pero ustedes son bienaventurados. Bienaventurados significa dichosos. Bienaventurado en Romanos 11 significa no había obra en ustedes para entender, pero Dios actuó por gracia para que pudieran entender lo que de otra forma hubieran ¿qué? Rechazado. Cuando Asaf, o el autor del Salmo 74, que es Dios, habla de este momento en el que el pueblo sería juzgado y se pregunta por qué el pueblo sería juzgado, nosotros sí sabemos por qué el pueblo sería juzgado. El pueblo se había convertido en enemigos de Dios. Y el Salmo dice al final que solo un remanente, solo una parte, que continuarían en medio de la crisis, en medio del juicio, porque le dije que es similar a Habacuc. ¿Cómo termina Habacuc en el capítulo 3? Muchos de ustedes también lo saben. Aunque la higuera no florezca. Habacuc va a decir finalmente, Señor, yo sé que si viene el juicio lo merecemos. Pero permíteme, en medio de lo duro que sea que vamos a vivir, que yo pueda asirme, que yo pueda colocarme en ti como castillo, como roca, que yo pueda darte gracias y no quejarme. Porque yo debería ser destruido como los demás y por tu gracia no lo soy. Y así termina el Salmo número 74, diciendo que en medio de los juicios de Dios, Dios no se ha olvidado, porque Él recuerda que Dios es soberano y que Él rige todo y que todo tiene un propósito, así como Dios estableció el propósito del sol y de la luna, así como Dios colocó el propósito de las estaciones del año. Todo tiene un propósito, hay unos ciclos que son necesarios y dan paso a otros. Dios lo estableció todo. Y entendiendo que Dios es soberano, que Dios rige, que no está lejos, somos nosotros los que nos hemos alejado. Pecamos y pensamos que Dios se alejó.
No, Dios no se alejó, somos tú y yo los que nos alejamos. Eso es Génesis 3. Pecamos contra Dios y ¿cuál es nuestra reacción? Veámoslo en Adán. Nos escondimos, salimos huyendo. El pecado no nos acerca a Dios, nos aleja de Dios. Y no solamente nos aleja de Dios, sino que entonces buscamos tapar nuestro pecado y nos cubrimos con hojas. Y queremos justificar nuestras acciones. Son las 8:22, el tiempo ha pasado. Vamos a dejarlo hasta aquí. Todavía nos queda. Vamos a unir el Salmo 74 con el 75. Lee el 75, el 75. Todavía nos quedan aspectos del 74. ¿En qué sentido se habla del Leviatán? ¿Quién es el Leviatán? En el contexto en que es mencionado, en el contexto en el que se van a encontrar en medio del juicio. Todavía seguimos en el Salmo 74, pero vamos a tocar los detalles que creemos que todavía son importantes, que no hemos cubierto. Y vaya leyendo el Salmo 75 porque van a ver cómo se complementa. El Salmo 75 es corto. Oramos. Amado Dios y Padre eterno, te alabamos, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias por este tiempo en el que podemos como congregación sentarnos, escuchar tu bendita palabra, pasar por las Escrituras y ver de manera maravillosa cómo autores que no se conocieron, libros en los cuales hay cientos de años entre uno y otros. Entre lo que leemos en Mateo y lo que leemos en los Salmos hay 1000 años completos. En Isaías 700 y así, Señor, sucesivamente. ¿Cómo puede existir una correlación, correspondencia? ¿Cómo puede haber congruencia? ¿Cómo es posible que haya unidad y no haya contradicción? Porque es tu palabra. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos a amar tu palabra y estudiarla. Abre los ojos de nuestro entendimiento mientras vamos leyendo, Señor, para que tu Espíritu Santo, tu Dios Espíritu Santo, nos lleves a toda verdad y a toda justicia. Que podamos disponernos, Señor, a hacer lo que nos toca y a creer que no se trata de nuestro intelecto, ni nuestra escuela, ni nada por el estilo. Esos hombres que tú seleccionaste eran hombres que la Escritura llama en su mayoría del vulgo, hombres comunes, no eran hombres letrados, porque la gloria no está en el hombre. Y si hay algo que tiene el hombre, lo has dado tú, Señor, como dice la Escritura. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Te damos gracias porque hoy hemos visto muchas cosas y una es que si hoy podemos entender y reconocer a Cristo y no ser duros ni rechazar el Evangelio es por tu gracia. Que hay un pueblo y solo un pueblo que tú redimirías por medio de Jesucristo. Que no tenemos que afanarnos tratando de convencer a las personas, sino de abrir nuestra boca y predicar, hablar tu palabra. Pues es tu palabra en el momento indicado por el Espíritu, de acuerdo a tu voluntad, la cual hará que esa palabra germine en el corazón y tenga una respuesta positiva. Ayúdanos nosotros a ser fieles al comunicar la misma. Y en la situación que podamos estar viviendo, como la que estaba viviendo el Salmo 74, quien hablaba, Señor, de los juicios y las situaciones duras que estaban viviendo, y él se menciona como una tórtola. Somos como tórtolas. Ayúdanos, Señor, a saber que tú cuidas de nosotros. Que el mero hecho de que hayas abierto nuestros ojos y nos hayas permitido reconocer a Cristo es mucho más de lo que merecemos. Que no está en nosotros el tiempo de la vida física en este mundo y que no deberíamos estar afanados por ello, porque has puesto eternidad en nosotros, nos has salvado y nos salvaste eternamente. Que si tenemos algún peso en nuestra vida, en nuestro corazón, sea el servirte, el honrarte, el hacer tu voluntad, el vivir vidas en respuesta a ese bendito amor. Aunque todavía seamos, que lo somos, Señor, siervos inútiles. Porque solo hacemos lo que tú nos mandas a hacer y no siempre con el corazón con el que deberíamos hacerlo. Perdónanos, Señor. Pues nuestro pecado, como vemos en los salmos, y podemos ahora, según el salmista lo decía de sí mismo, yo lo puedo decir de mí, y estoy seguro de que mis hermanos también lo pueden decir, los que somos tus hijos.
que es que el pecado está delante de nosotros. Perdónanos, Señor, ayúdanos. Queremos honrarte y agradarte, pero sabemos que se trata mucho más que de nuestra disposición o poner todo nuestro empeño. Que podamos cada día humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para, como dice Pedro, para que tú nos exaltes cuando fuere tu tiempo. En Cristo Jesús damos gracias. Los hermanos que aquí están, mira aquellos que están fuera del país, eh, atendiendo a veces situaciones como la hermana Rosy, entre otros. Ayúdales, Padre Santo, asiste a nuestros hermanos. Aquellos que pudieron estar y no están, pon en su corazón, Señor, el deseo, el querer y el hacer por tu bendita voluntad, para que puedan reunirse y puedan como María tomar la mejor parte y no afanarse como Marta en tantos afanes. En Cristo Jesús damos gracias por todo y en todo, y gracias también por siempre los alimentos o lo que sea, Señor, que los hermanos traen para compartir al final. Agradecemos todo, Señor. En Cristo Jesús damos gracias. Amén.